Muy buenas tardes, bienvenidos al Diplomado Teoría y Técnica de la Comunidad Terapéutica, hoy con este gran tema que es genogramas y el modelo etiopatogénico del sistema familiar en adicciones. Entonces, es un tema por demás interesante. Hasta ahorita nos habíamos enfocado mucho en la cuestión clínica, psicopatológica, individual, siempre señalando, ¿no? Que la salud mental, por supuesto, que no es endogámica, no está solamente dentro del cuerpo o está ubicada en el cerebro, ¿no? Sino que los grandes eh, eh, recursos para su desarrollo y para el desarrollo de su patología también es la interacción con los demás. La salud mental depende de las condiciones en que se da la interacción y se resuelven las necesidades individuales con respecto al mundo externo y sus leyes y sus exigencias y nuestro juez moral, que es el superyo. La manera en que nosotros podemos mediar entre estas relaciones es que se puede dar un este, equilibrio psicológico o bien un trastorno. Dijimos que los trastornos, en el mejor de los casos, la enfermedad de la frustración del amor son las neurosis. Es decir, cuando no podemos satisfacer nuestros instintos libidinales, surgen los trastornos neuróticos. Y eso es lo que conocemos como los obsesivo-compulsivos, las histerias. Pero a veces nuestro problema no es el amor, nuestro problema es el predominio de la agresión. Entonces, cuando nos enfermamos de agresión, son otro tipo de trastornos los que vivimos, que tienen que ver principalmente con los trastornos límite de personalidad y la psicosis. Entonces, señalamos también que la mayoría de los casos de dependencia se ubican en un alto porcentaje en los trastornos límite de personalidad. Pues bueno, esta salud mental se construye en la interacción. Si emergen ansiedades o angustias debido a conflictos internos, es porque se producen en la interacción. Y la gran cualidad de este elemento es que también la cura se puede producir en la interacción. Es decir, en la relación médico-paciente, en la terapia o en la relación que se da en el grupo dentro de la comunidad terapéutica. Vean, los vínculos pueden enfermar, pero los vínculos también pueden curar. Y en este sentido, nosotros planteamos que la comunidad terapéutica puede ser un dispositivo en el cual la interacción puede ayudarnos a corregir fallas en nuestros procesos endopsíquicos, en la interacción que producen las enfermedades mentales, ¿no? Entonces ahí también se corrige. Pues bueno, ahora si nosotros movemos el foco, ya vieron que hablamos de factores de riesgo que aumentan la probabilidad del desarrollo de la dependencia desde el ámbito individual, pues también desde el ámbito familiar. Desde ahí ubicamos otro conjunto de factores de riesgo que es importante tener en cuenta, pero ya no estamos hablando de la dimensión individual ni la dimensión psíquica. Estamos hablando de la dimensión relacional, ¿vale? Entonces vamos a partir de lo más sencillo. Vamos a ver lo que es un genograma y cómo nos puede un genograma ayudar a graficar las condiciones y el tipo de relación del sistema familiar, ¿vale? Entonces, tenemos aquí nuestra el genograma y su simbología. Vean, cuando nosotros abordamos en función de la teoría de sistemas un grupo familiar, entonces de lo que se trata de visualizar es el conjunto de las interacciones del grupo. Y aquí esta famosa frase que dice que el todo no es igual que la suma de las partes. Es decir, el grupo familiar no es igual a las características de cada uno de sus miembros. Esto se oye muy sencillo, pero es bastante importante entenderlo y lo que implica
leer un conjunto de interacciones y nunca confundirlo con características individuales. Porque, por ejemplo, a veces decimos la familia del adicto o la familia de un adicto donde los demás son codependientes, como si el punto, la característica más importante del grupo fuera la característica de uno de sus miembros. Entonces es la familia del tóxico dependiente donde se construyen mutuamente. No es posible asignar la responsabilidad del comportamiento grupal y del sistema relacional a las características de uno de ellos. Yo no sé si ustedes llegaron a ver partidos de fútbol que eran narrados por Menotti. Menotti era genial porque él hacía psicoanálisis grupal cuando hablaba de fútbol. Entonces estaba un partido y hablaba, este grupo tiene miedo, nadie se atreve a enfrentar al rival, sueltan el balón demasiado rápido, no dejan ni que se aproximen, temen aventurarse a crear una jugada nueva, a burlar, a driblar, se deshacen del balón, ¿no? Y después, o sea, qué interesante, porque no está diciendo un jugador no está funcionando, no, habla de todo el grupo. O cuando hablaban del equipo alemán, que era visto como una máquina, ¿no? El fútbol total, donde todos funcionaban como uno solo. Y eran esos mastodontes que daban largos pases al extremo, centraban y llegaba otro a rematar y de repente te hacían un gol así como una máquina que ya tiene esas formas de memoria y que basta que tenga el balón para que se arranque. Entonces, cuando hablamos de sistema, entonces, en el caso de las adicciones, nosotros lo que tenemos que resaltar es que la historia de este grupo, la manera de relacionarse, principalmente la pareja conyugal entre los hermanos y la relación de los padres con los hijos, es de un tipo que crea un malestar que se concreta en la adicción de una persona. Entonces, ahí podemos hablar del cruce de una fragilidad del sistema relacional que se cruza con una situación de malestar individual como sería la dependencia. Entonces, nosotros en comunidad terapéutica básicamente vamos a trabajar con grupo, lo que quiere decir que nosotros cuando queremos calar, entender u observar cómo está funcionando la comunidad terapéutica, tenemos que ver el clima grupal. No vamos a ver a un individuo y en función de las características de uno de ellos vamos a decir, el grupo está muy mal, está muy violento. No, no, no. Hacemos lecturas de grupo, lecturas de conjunto, ¿vale? Entonces vean la importancia de poder diferenciar algunas características que visualizamos a nivel individual y otras que tienen que ser de carácter grupal donde no se confunden de ninguna manera. Bueno, en este sentido, los problemas que vive una familia nunca pueden ser causa de uno de ellos. No hay culpables, sino deficiencias del sistema de interacción. ¿Se dan cuenta lo que estamos diciendo aquí? Que el problema de la dependencia no es culpa del sujeto usuario de drogas, sino es culpa, con esta mirada sistémica, de las deficiencias en la interacción familiar. Estamos hablando de otra cosa totalmente, ¿eh? Aquí ya no diríamos la familia del adicto, diríamos el sistema relacional que produce situaciones patológicas en sus miembros. Los vínculos producen enfermedad. Entonces, en este sentido estaríamos viendo el sistema familiar. Después, otra característica de la teoría de sistemas para leer los grupos es que el funcionamiento familiar es circular. Aquí no podemos hablar de una relación causa-efecto. Vivió un trauma, entonces ahora se refugia en el consumo de sustancias.
Cuando decimos que puede ser circular, es cuando el efecto también pasa a ser causa y la causa también consecuencia. Entonces, es como ese famoso círculo vicioso que siempre definimos, ¿no? Que la ansiedad que produce la relación en un grupo, crea tal malestar que a veces lo queremos mitigar con una droga. Consumimos droga y después eso nos va, al bajarnos la ansiedad, nos hace estar bien, pero pasa el efecto y después la droga al quitarse el efecto, nos expone otra vez a los conflictos grupales, lo que vuelve a ocasionar la necesidad de volver a consumir droga, ¿no? En un círculo de constante retroalimentación, ¿no? Bueno, la familia también es un sistema en constante transformación y eso la generación de ustedes lo sabe mucho, muy bien. El siglo pasado, el siglo pasado, antes de 1980, era difícil ver tantas separaciones y tanto divorcio, ¿no? Las parejas se aguantaban y había bodas de plata, bodas de oro. Las relaciones eran muy largas, duraderas. Pero después, esta situación fue mutándose y ahora con más accesibilidad se puede establecer una ruptura, puede ser no tan trágica. De hecho, en Estados Unidos hay una investigación bien interesante donde haciendo en varias entrevistas a mujeres, se obtenían respuestas muy frecuentes que tenían que ver con que ya no se veía como un buen negocio casarse ni tener hijos, que era mejor quedarse soltera y no estar criando hijos para poder tener la libertad de desarrollar un proyecto de vida más desde las necesidades individuales y no tanto culturales o de otros. Entonces, por eso están espantados en Estados Unidos, porque las norteamericanas no se están casando ni están teniendo hijos. Y los latinos nos multiplicamos, ¿no? Eh, bueno, entonces hay un chorro de tipos de familias, no existe la familia. Eh, y ahora vemos muchas variantes. Me ha tocado ver muchas parejas que vienen a terapia y son adultos que tienen padres ya mayores y que tienen la responsabilidad de cuidarlos. Entonces siguen viviendo con ellos y al tener su pareja, cada quien vive en su domicilio cuidando a sus padres, ¿no? Y de veras unas relaciones muy bonitas porque se adaptan a las necesidades de cuidado de los adultos mayores. Y en fin, una gran variedad que luego tiene que ver también con las identidades sexuales. Entonces no solamente vemos parejas homosexuales, sino incluso poliamorosas y hasta los terians, ¿no? Pueden darse muchos casos y las familias también tienen ciclos de desarrollo, pueden entrar en crisis, pueden estancarse o bien pueden negar los conflictos o pueden evolucionar, este, hacer cierres de un tipo de relación, este, rompimiento de pactos y creación de nuevos, que le dé un nuevo funcionamiento a la familia, en fin. Hay una gran variedad y aquí como en los casos individuales también hay que irse caso por caso de las familias, sin hacer generalizaciones, prejuicios y siempre tratando de mirar cuál es el modelo adoptado por cada una de las familias. Y este punto es bien interesante porque regularmente pensamos a la familia, principalmente a la madre, como la fuente de la preocupación por la situación de dependencia y quien detona la necesidad de pedir ayuda y que trata de corregir los errores o las consecuencias, en este caso, de la dependencia. Pero eso no es así. Este es un estereotipo que se ha puesto mucho en duda, porque si realmente en toda la vida de la familia, en la relación parental, los padres hubieran estado muy preocupados por sus hijos en su cuidado, el tipo de acompañamiento sería otro. Y lo que nosotros cada vez vemos con mayor frecuencia en los casos de dependencia y en los casos más graves que tienen que ver con psicopatías, es que ha habido un abandono histórico.
un abandono objetivo. Lo que pasa es que ya en el momento de la crisis, cuando la adicción está en su máximo apogeo, entonces sí todo mundo se vuelca, van a los servicios de tratamiento y pensamos que siempre ha sido así. Incluso llegamos a calificar la situación como una reacción excesiva o de sobreprotección hacia los hijos. Pero después en las investigaciones lo que nos hemos dado cuenta es que históricamente no ha sido así. Ha habido un abandono y que ante la crisis de último momento existe una reacción, pero que para nada nos explica la situación y las causas que originaron la situación de dependencia y ese abandono. Entonces, aquí es bien importante sí relativizar esa idea de la permanente preocupación de los padres por los hijos, porque no ha sido tal. Lo que hemos descubierto es que ha habido malos roles o roles inadecuados de crianza positiva, que no existe un modelo de crianza adecuado, que las funciones y los roles parentales también están desubicados, están trastocados, a veces no cumplen su función y de repente el sistema, bueno, reacciona con lo que puede y con lo que tiene. Entonces, incluso es muy interesante ver cómo muchas reacciones del sistema familiar frente al consumo aparentemente tratan de evitarlo, pero lo mantienen, lo mantienen. Es decir, cuando tratamos al hijo como un niño y ya es un adulto, pensamos que la interpelación o el regaño hacia el niño lo va a hacer obedecer porque nos teme. Pues resulta que es un adulto desafiante y entonces no lo estamos viendo como tal y por supuesto que no nos va a hacer caso. Y entonces cada quien se va muy pancho por su camino haciendo exactamente lo mismo. Los adultos regañándolo como niño, lo cual no implica que deje el consumo, y el otro comportándose como adulto desafiante, no como niño, siguiendo consumiendo y que cada quien se trague su cuento. Esto es lo que es hacer la vista gorda, ¿no? Que es muy frecuente. Y bueno, finalmente decir que en esta teoría de sistemas es bien interesante ver cómo estos modelos relacionales, la fragilidad de los modelos relacionales puede verse como una intersección con los malestares individuales, no solamente del usuario, ¿eh? Pero en este caso nuestro tema de interés es la adicción. Entonces, hacer este ejercicio de hacer un cruce de los frágiles modelos relacionales con el malestar individual de uno de sus miembros, que finalmente lo lleva a consumir drogas. Entonces, bueno, en este sentido, la teoría de sistemas es una mirada diferente, es una mirada de conjunto y hagámosle como el Menotti, veamos esos comportamientos grupales que pueden ser leídos y que nosotros podemos establecer hipótesis de que se convierten en causales o en factores que aumentan la probabilidad de que se desarrolle una situación de dependencia. Bueno, vamos a la simbología. Esta es bien sencillo, pero es bien interesante. Estos símbolos son creados desde hace muchos años. Han surgido nuevas situaciones particulares en los sistemas familiares con dependencia que podríamos inventar y crear nuevos símbolos ante nuevas situaciones, ¿eh? Pero por lo pronto veamos esto y si nosotros vemos la necesidad de graficar en un genograma nuevas situaciones, tenemos toda la libertad de hacerlo. Entonces, el sexo se pone cuadrado para los hombres, círculo para la mujer. Después, doble línea para marcar el paciente designado o en antropología se dice ego. Así podemos diferenciar los miembros de la familia y quién está jugando el rol de paciente designado. Cuando hay una muerte, podemos poner una cruz al interior del cuadro o del círculo y poner la fecha de defunción. Las relaciones formales
matrimonios se ponen con una línea continua y las informales con una línea punteada, como está en la gráfica. La separación de una relación, la separación informal, es decir, de una relación informal que no fue matrimonio, se pone con una diagonal sencilla. Y cuando es el divorcio de un matrimonio, es decir, una separación formal, se pone con una doble línea y acostumbramos poner la fecha del evento de la separación. Ya después, como sabemos, nuestra cultura poliamorosa nos da la posibilidad de tener varias relaciones simultáneas o secuenciales. Entonces, un hombre puede tener una primera pareja mujer, romper, después tener una segunda pareja mujer, romper y después tener una tercera pareja mujer, pero ya no se casó. Entonces hay una separación informal. Pero lo mismo se da para el caso de las mujeres con los hombres. Entonces puede haber del lado de los cuadrados otros dos cuadrados que implican vínculos con la primera pareja del hombre, ¿no? Entonces ahí podemos graficar sencillamente relaciones simultáneas. Embarazos y muertes al nacer. El embarazo es con un triángulo y las muertes al nacer, pues un circulito dentro del cuadrado, una cruz dentro del cuadrado o del círculo. Vale. Los abortos, espontáneo e inducido. Ahí está, un punto o una X. Y después, cuando podemos graficar los hijos de una pareja conyugal, siempre se pone a la izquierda el hijo mayor, después el que sigue y al final el menor, ¿no? Entonces tenemos ahí esa línea. Después también podemos tener gemelos o mellizos. Entonces esos provienen de un punto común en la línea parental, ¿vale? Después, cuando ponemos un círculo que puede enmarcar a diferentes miembros, es lo que acostumbramos llamar unidades domésticas. Entonces puede haber una familia extensa, puede haber una familia nuclear, puede haber familia extensa con familias nucleares, pueden ser unidades domésticas que tienen divisiones para familias nucleares, pero es un solo edificio, en fin. Esto nos permite ubicar los que comparten espacios. Aquí ya empezamos a complicar las cosas porque no es posible simplificar los vínculos de tal manera que, por ejemplo, tres líneas paralelas significan una relación muy estable, afectiva y amorosa. Sabemos que en la realidad eso no existe, pero a lo mejor lo que queremos justamente es destacar que una relación tiene fuertes características amorosas, ¿no? Pero nunca una relación está libre de conflicto, libre de peleas, libre de desencuentros. Solamente cuando decimos estas líneas, las ponemos de esta manera, queremos decir que es predominante. Predominante, que no quiere decir que se carezca de conflictos. Pero cuando es equilibrada las relaciones afectivas, positivas, amorosas con los conflictos, entonces ponemos esas mismas tres líneas paralelas y esta otra línea quebrada, ¿no? Entonces, estas, digamos que tienen una característica equilibrada entre la agresión y el afecto en un vínculo. Después tenemos las relaciones conflictivas, donde son predominantemente conflictivas, pero no solamente son conflictivas que están juntos y tienen un vínculo y no se van, entonces también hay cosas afectivas, pero lo predominante es el conflicto. Y después, cuando tenemos relaciones distantes, ponemos línea punteada. Estas tres formas de relación nos permiten muy bien ubicar los triángulos familiares, la pareja conyugal y el hijo, porque casi siempre se repite una relación o conflictiva y amorosa en la pareja
y donde la madre establece con el hijo un vínculo predominantemente afectuoso y el padre con el hijo un vínculo distante. Eso nos habla de una configuración edípica no resuelta, ¿vale? Después tenemos ya, ahora sí en su conjunto, un sistema familiar representado en el genograma. Y vean qué interesante. Se recomienda siempre poner por lo menos 3 generaciones, partiendo del paciente designado o ego, sus padres y las familias de origen de los padres. Es decir, rastreamos hacia atrás un par de generaciones para ver cómo ha sido la vida afectiva y relacional en esas 3 generaciones junto con la propia, ¿no? Entonces ponemos esas tres. Después de esas 3 generaciones, por supuesto, vamos a poner a todos los miembros de las 3 generaciones y vamos a ubicar los que viven juntos, ¿no? A veces las parejas con sus hijos viven en la casa de papá o de mamá, o a veces se independizan. Pero nosotros íbamos, por ejemplo, a trabajar a una colonia donde tenían casas pequeñitas. Fue una comunidad que se conforma por invasiones y tenían casas que medían 50 metros cuadrados y ya, y en promedio eran 4 o 5 miembros. En 40, 50 metros cuadrados cabía un pequeño patio y 2 recámaras. Una podía ser recámara y la otra cocina y hacer las funciones también de sala y se acababa el terreno. Entonces, por lo regular, construían un segundo piso para poder tener cocina, sala y dormitorio. Pero después crecen, los hijos crecen y tienen sus parejas. Y muchas veces ante la dificultad o la imposibilidad de tener una casa, los hijos se quedan a vivir en casa de los padres. Esto significaba que el único camino que tenían era construir un tercer piso, pero la comunidad no lo permitía porque era una zona de derrumbes y de minas. Entonces, si hacían una construcción pesada, corrían el peligro de que se hundiera. Y vean, entonces, las nuevas parejas estaban destinadas a conseguir nuevas casas. Y eso determinaba mucho el tipo de relación, porque si morían los padres o uno de los padres, después los hijos peleaban por un botín muy, muy deseado. ¿Quién se queda con la casa? Ya se imaginan las trifulcas que emergen de esas condiciones, ¿no? Vean qué interesante ver esas condiciones socioeconómicas, dimensiones del espacio, composición de la familia, la posibilidad de las nuevas parejas y las nuevas familias y tener casa y cómo compartir o quién se independiza. Todas esas son determinantes materiales de vida que influyen de una manera importante en las relaciones afectivas. Bueno, entonces en este esquema hay que ubicar muy bien la relación de la historia de las familias de origen, hay que ver el tipo de relación conyugal de la pareja paterna, hay que ver la relación parental de la pareja paterna con cada uno de los hijos y hay que ver la línea de los hermanos como un solo subsistema fraterno, qué características tiene. Si nosotros contestamos estas preguntas, vamos a poder dar las características generales de un sistema familiar. Ahora, entonces, un sistema familiar tiene subsistemas, claramente. Entonces está el subsistema conyugal, parental y fraterno. Estos son los 3 principales subsistemas que nosotros tenemos que describir cuando leemos una familia. Un sistema familiar tiene límites, reglas que definen la organización, roles y toma de decisiones. Entonces, estas cosas también son fácilmente, mediante entrevistas, conocerlas y poder caracterizar a la familia. Hay jerarquías, no necesariamente las jerarquías tienen que ver con los roles paternos, patriarcales, ¿no? Hay familias criminógenas donde el hijo es el más diestro para los robos y asume una responsabilidad del jefe de la banda.
Ahí se invierten los roles y los hijos ejercen un rol de autoridad y de proveedores. Hay alianzas. Alianzas quiere decir que dos se juntan para buscar el beneficio de un tercero. Esto es lo que esperaríamos de una pareja conyugal, que los dos hacen una alianza para proporcionar buenas condiciones de crecimiento en el hijo. Pero no siempre sucede así y sucede lo contrario. Y se da lo que llamamos coaliciones. Es cuando dos se unen para dañar a un tercero. Esto llega a suceder. Por ejemplo, cuando la mamá y el hijo tienen una relación simbiótica y tienen una relación conflictiva con el padre y lo excluyen. Le dan privilegio a la relación madre-hijo y no permiten que entre el padre. Estas coaliciones son muy patógenas. Por ejemplo, la función paterna básicamente consiste en romper la alianza entre la madre y el hijo para que el padre rescate su vínculo con la madre y darle un mensaje de límite al hijo de decirle, esta mujer no es tuya, esta es mía. Tú te tienes que conseguir la tuya. Entonces la función materna rompe una alianza. Después hay roles de centralidad. La adicción puede crear un rol de centralidad donde todo el mundo voltea a ver, está atento a ver qué sucede porque están sumamente preocupados y atentos en lo que hace el hijo dependiente. O bien hay familias donde dos hijos que crecen bajo las mismas condiciones, uno desarrolla fuertes capacidades educacionales, laborales y hace un doctorado, y el otro huye de casa y se convierte en niño de calle. Suele suceder, yo he visto casos exactamente de eso. Y bueno, entonces vean esta lectura y los roles periféricos, como a veces es la escasa participación del padre o padre ausente, ¿no? Que muchas veces hablamos. Eh, Fíjense, este rol periférico muchas veces también está construido culturalmente porque en esta idea, eh, pues machista, en donde los cuidados domésticos son asignados a la madre, por lo tanto, a todo lo que sucede en la unidad doméstica, y el padre se ocupa de la proveeduría y entonces el trabajo es su área de dominio. Y eso crea una división del trabajo, pero que al final se vuelve una división en muchos otros sentidos, donde el padre deja de involucrarse y pierde cercanía con los hijos y deja una carga, una sobrecarga en el rol materno para concentrarse en el cuidado de los hijos, abandonando incluso la relación conyugal. O sea, qué efecto tiene cada uno de los movimientos. Entonces, hacer este tipo de análisis nos permite llegar a esas lecturas. Ahora vamos a ver cómo se va conformando una familia patogénica que produce una situación de dependencia. Aquí está este libro, se los recomiendo mucho, creo que ya se los pasamos, ¿eh? Este libro de la familia del toxicodependiente de Stefano Cirillo, Roberto Berrini, Gianni Cambiaso, Roberto Massa, es un libro sensacional. Ellos son de la escuela de Milán, que este grupo lo organizó Mara Selvini Palazzoli y anteriormente Luigi Cancrini. Son el grupo que más trabajos ha desarrollado sobre las familias del toxicodependiente. También tenemos la Escuela de Palo Alto de California y también tenemos los trabajos de los argentinos, de, muy interesantes también sobre la familia. Pero este hace una síntesis bastante buena para entender estos sistemas familiares. Entonces, lo que nos habla este grupo nos habla de 7 estadios que nos permiten hacer un chequeo, escanear la historia y los conflictos que se han dado dentro de la familia para poder entender cómo se generó un síntoma como el consumo de sustancias psicoactivas. Entonces, primer estadio, las familias de origen, es decir, los abuelos del paciente designado o de ego, la familia paterna y la familia materna. Después, el segundo estadio es analizar la pareja conyugal,
paterna. ¿Qué condiciones, en qué condición se establece esa pareja? ¿Qué situaciones arrastran de sus propias familias de origen que detonan en la relación conyugal y le dan una característica particular? Después hay que voltear a ver la relación madre-hijo en la infancia. Esto, pues por supuesto que tiene importancia muy relevante porque eh, en este vínculo se dan los prototipos relacionales. Es decir, por primera vez el hijo y la madre tienen una experiencia, un tipo de vínculo, un tipo de alimentación, de acompañamiento. Después el padre, los hermanos y el hijo va creando su mundo interno en función de los vínculos que establece con el grupo familiar principalmente. Entonces, aquí cobra relevante importancia la relación de la madre y del hijo, porque es importante ver un proceso de la primera infancia y que es cómo se pasa de una relación fusional o simbiótica con la madre y se crean condiciones para un proceso de autonomía e independencia. Si el hijo y la madre no logran romper esa relación funcional, van a tener serias consecuencias de salud mental. Y no es por nada que le llamemos dependencia a las adicciones. Es decir, existe una tendencia del hijo de establecer relaciones fusionales con la madre. Y quiere decir que se ve como uno con la madre o depende totalmente de la madre para resolver cualquier situación complicada de la vida o crisis emocional. Siempre voltear a ver a la madre para confirmar una decisión. Bueno, pues esa dependencia y fusión con la madre es fácil que se convierta en una relación fusional con la droga. Por eso es importante. El tipo de relación que establecen las personas con la droga es parte del prototipo de los principales vínculos que nosotros establecemos con las relaciones de la infancia y las relaciones significativas que hemos tenido en la vida. Ahí está una gran clave. Después, el cuarto estadio es ver la adolescencia. Es ver la manera en que un adolescente, ante una situación importante de cambio en la sexualidad, en la identidad, en elegir profesión, empezar relaciones de noviazgo, empezar a vislumbrar posibilidades de emancipación del grupo familiar, entonces se convierte en un momento especial, ¿no? La adolescencia justamente nos habla de una situación crítica del paso del niño al hombre, pero ese paso es un paso de la muerte, ¿no? Porque se juegan muchos procesos, muchas circunstancias, y que si no acontecen de una manera adecuada, van a crear una crisis severa y van a disminuir las posibilidades de conquistar esa tan anhelada independencia. El quinto estadio le llamado el paso al padre. Es lo que comentábamos hace rato. El padre es quien da la estocada para separar a la madre del hijo, da el empujón para ese proceso de autonomía, porque si el padre no reclama el vínculo materno como el vínculo de su pareja, entonces va a haber condiciones externas que no toquen la relación funcional de la madre con el hijo. Pero si el padre asume ese rol y reclama a su pareja, entonces obliga al hijo a separarse. Esa es la gran función del padre. La función materna logra separar la relación funcional con la madre. Y no es nada más porque se le antoje, ¿no? Porque el peso de la figura paterna también es un peso de autoridad y posiblemente de un gran castigo si no se le obedece. O sea, un bebé pequeño, por supuesto, que le va a temer a profundidad la autoridad paterna y más de un castigo. De ahí sale la idea de la ansiedad de castración, es decir, hacer algo prohibido que no le parece al padre y recibir un castigo por consecuencia, ¿no? Entonces, la función paterna es fundamental para los procesos de autonomía e independencia. Sexto estadio, el encuentro con las sustancias.
Cuando se da esta situación, ya nos habla de una fragilidad vincular en el sistema familiar, porque es cuando aparece o alguien comete un delito, y que ya haya cometido un delito, ya nos dice que está pasando algo grave en esa familia. Cuando un adolescente se encuentra con las sustancias, ya nos habla de una dificultad en el acompañamiento a los hijos, de no saber por dónde andan. Y si el encuentro tiene que ver con una situación de vulnerabilidad emocional del hijo, la sustancia va a tener un impacto mayor que si fuera una situación estable del adolescente. Entonces, si se conjugan varias condiciones en el encuentro con las sustancias, ese encuentro puede ser letal o puede ser no letal si las condiciones de acompañamiento de los padres son más adecuadas, si fue muy azarosa el encuentro con la sustancia y hay maneras de compensar y mantener los cuidados, entonces no va a suceder nada. Pero si aquí se combina el encuentro con la sustancia, con la no existencia de la función paterna y grandes déficits afectivos en la relación con la madre y que se arrastran de otras generaciones, entonces ese encuentro con las sustancias va a encontrar un arraigo importante en las condiciones emocionales del adolescente que corresponden al sistema relacional. Es decir, la fragilidad relacional va a tener un impacto mayor en una persona que se encuentra con la sustancia. Séptimo estadio, las estrategias basadas en el síntoma. Es decir, que pretendemos resolver los problemas, pero estos se mantienen inalterados y no tenemos una incidencia de cambio en ellos. Pero pensamos que sí, ¿no? Entonces, esas estrategias fallidas justamente lo que hacen es mantener el síntoma, porque hacemos como que cuidamos y cambiamos, pero en realidad mantenemos el consumo. Bueno, aquí están los 7 estadios. Es interesante pensar ya de una manera, cada quien lo puede pensar en sus propios casos, pero cuando hablamos de las familias, de la pareja conyugal, es decir, si nosotros fuéramos ego o el paciente designado, estaríamos hablando de nuestros abuelos. En mi caso, mi abuela, a mi abuela la tuvieron que esconder en un pozo para que no se la robaran los cristeros. Mi abuelo tenía también que esconderse porque si no se lo llevaban para integrarlo a las filas cristeras, o bien las del grupo contrario, ¿no? Los federales, el ejército, o en la revolución, imagínense. Entonces, si uno ubica esas generaciones, pues por supuesto que no estamos pensando en una abuela que, oye abuela, afectivamente tú, ¿cuáles eran tus necesidades? ¿Estabas bien o se preocupaba? No, ni se hablaba de la situación emocional. Se seguían muchos estereotipos familiares y de pareja. Y entonces, vean, en la adolescencia, las niñas, todavía niñas, se tenían que cuidar que no se la robaran. O bien, los abuelos en aquellos tiempos muchas veces eran vistos como la fuente productiva o la mano de obra de muchas, trabajo familiar, por ejemplo, el campo. O sea, si tenía 11 hijos, perfecto, vámonos todos a sembrar, vámonos todos a cosechar, y todos están involucrados en el trabajo familiar del campo. Porque hasta antes de 1950, no crean que aquí lo que prevalecía eran las ciudades y las urbes. Era había más población dedicadas a las actividades del campo que de la vida urbana. Entonces, los abuelos, para los de mi edad, pues vivían en esas condiciones. Yo creo que para los millennials, o sea, aparte de ustedes que nacieron a finales del 2000 o principios del 2000, estamos hablando de 1970 y cómo eran los hombres y las mujeres en esos años. Ya había pasado el 68,
ya había pasado la matanza de los maestros, ya había pasado la Revolución Cubana, estaba la Guerra Fría, estaba la sociedad de consumo. Las mujeres empezaba un brote de liberación de la sexualidad con el movimiento hippie. Y entonces allí apareció la pastilla de un día después. Imagínense qué impacto. Las mujeres podían empezar a visualizar que podían tener relaciones sexuales sin tener que casarse. Vean todo ese contexto. Entonces, por supuesto, analizar las condiciones en que vivieron nuestros abuelos nos permite ver, por lo menos, si hubo carencias significativas en cada uno de nuestros padres. Qué tipo de carencias tiene cada quien y la manera en que salían de las familias, ¿eh? A veces las mujeres salían huyendo prácticamente de las familias de origen porque ya era muy insatisfactoria la vida en sus propias familias o había golpes, regaños, no había posibilidad de ser, por lo tanto había que salir de la familia y en una pareja era como la ilusión y la promesa de poder cambiar de vida. Se crea una ilusión de poder satisfacer necesidades que no eran satisfechas dentro de las familias de origen. El papá que fue mano de obra de la familia de origen, después busca establecer su propia familia y crear sus nuevas condiciones, pero luego resulta que los abuelos se están metiendo en el tipo de relación de pareja que establece la nueva relación conyugal y entonces no se libran. Y más bien, las relaciones conyugales son un terreno fértil para reproducir los déficits propios de cada una de las familias de origen. Entonces llega a tal grado que las relaciones conyugales no logran cuajar bien, no se establecen relaciones sólidas, afectivas, sino que permean más la frustración, el fracaso, los conflictos, y después llegan a ciertas condiciones hasta de estancamiento. Esa palabra es horrible, estancamiento. Es decir, que ni son felices, pero tampoco se pueden separar, y ahí andan, ¿no? Qué tremendo. Y luego es de tal condición la relación conyugal que se agota en sí misma. El hombre que sale a trabajar y regresa y la mujer que está en los cuidados domésticos le sobra un poquito de energía y cuando se encuentran, no pueden ser pareja. Mucho menos les va a quedar energía para tener una atención focalizada, concentrada en los hijos, en los buenos cuidados, y más bien los dejan, ¿no? Los dejan. Esto tiene una fuerte consecuencia, porque luego los hijos sí perciben esta distancia y este abandono. Y por supuesto que se percatan de los conflictos conyugales, de los cuales ellos hacen hasta intentos por neutralizarlos, como por ejemplo el asma. El asma, que es la enfermedad que distrae los conflictos conyugales y atrae la mirada hacia la enfermedad. Entonces, ubiquemos ese primer momento de la relación madre-hijo en la infancia. Si nuestros padres no vinieron de familias con modelos de crianza adecuados, donde veían sus necesidades emocionales, donde estaba muy claro cuál era el rol paterno que cuidaba a sus hijos, ¿no? Que se le preguntaba cómo está, que vieran sus necesidades. Si no lo tuvimos, no lo van a poder proporcionar en los modelos de crianza de sus propios hijos y se van a reproducir las dificultades. Y después esto se cataliza en el paciente designado como una grave situación de abandono, de no sentirse visto y de tener que transitar un momento tan difícil como la adolescencia después, con sus propios recursos, porque los padres no están. Yo creo que hoy en día es más difícil que esto suceda,
pero también sigue pasando, ¿no? Este, a veces eh, hablar de la sexualidad era un tema tabú y entonces no se hablaba ni de la primera eyaculación, de los sueños húmedos, de la regla, del el surgimiento de los pechos, el ensanchamiento de las caderas. No se habla, más bien se cometen abusos. Qué difícil, ¿no? Qué difícil. O sea, no damos contención, no damos sentido a los cambios muy importantes fisiológicos que se dan en esta etapa, pero sí se dan muchas situaciones de abuso. Bueno, entonces, la etapa de la adolescencia evoluciona de acuerdo con las condiciones psicológicas del hijo, pero también de las características del sistema relacional de la pareja conyugal. Si es una pareja frustrada, pues ya se imaginarán que no va a ser de mucho ánimo el vínculo con el hijo. Y después, ¿se acuerdan cuando hablamos de ese primer encuentro del adolescente con la droga? Pues justamente aquí es donde nosotros evaluamos en qué condiciones se da ese encuentro del adolescente con la droga. Un adolescente que está en una situación crítica por estar justamente en la adolescencia, por estar creando patrones de identidad, de elección profesional, de noviazgo, de identidad sexual. Entonces, carece de los medios adecuados para poderlo hacer, pero lo hace con lo que tiene. Después, también percibe esta distancia y este abandono de los padres, principalmente porque siempre están peleando, y empieza a generar un sentimiento de rencor, ¿no? Este rencor y este abandono puede ser manejado de varias maneras. Puede ser simulado, o sea, simulado que sí estamos cerquita, estamos juntitos y nos queremos mucho, pero en realidad no lo sentimos así. Eso es simulado. Minimizado. Sí, tenemos problemas como todos, ¿no? Y entonces decir, estas dificultades son para todo el mundo. Entonces no hay que extrañarse ni hay que hacer alaraca. Se minimiza el problema. Y la otra es que se niega totalmente, ¿no? No, ¿cuándo? No, mis papás son unos tipazos y unas tipazas. Yo estoy orgulloso del cuidado que nos han dado, del cariño que nos proporcionan y de nuestra vida familiar. Y se niega totalmente, y se niega porque es una amenaza, ¿eh? O sea, tenemos que usar un mecanismo de defensa, de negación, para no sentirnos mal frente a esa situación de abandono. Entonces, nos defendemos, negamos y ya no sufrimos. Después, pues ya con el consumo y con estas condiciones, imagínense la pobreza emocional de un adolescente de estas características, pues va a encontrar un elemento importante y significativo en el consumo de sustancias. La sustancia puede ser un mitigador importante de la ansiedad o un poderoso gratificante placentero en la medida de la pobreza emocional de las personas. Y cuando decimos pobreza emocional, es que vive más con un rencor, con un predominio de la agresión propia y de los demás, no se alcanzan a mirar las relaciones afectuosas y uno tiene que lidiar con esas condiciones. Y la pobreza emocional después se traduce en solamente estarse protegiendo y a la defensiva, sin la posibilidad de construir experiencias placenteras, ¿no? Como la lectura, como el deporte, como la amistad, como la cercanía, el de sentarse con un amigo en la banqueta, conversar, tocarse las manos, tener sexo. No aparece, no aparece. Si no contamos con esos gratificantes, con esos mecanismos de gestión del placer,
a través de los vínculos, la droga va a aparecer como una entidad demasiado poderosa. Tan poderosa que vamos a establecer una relación fusional como la que establecimos con la madre en nuestra primera infancia. Vean esta analogía, ¿eh? Una relación tan fusional como la que establecimos con la madre en la primera infancia. Imagínense de lo que se trata el tratamiento. Romper esa relación fusional con la droga, volver a hacer la función paterna y separar al hijo de la madre, empezar a crear un proceso de autonomía e individuación, o sea, no solamente separarlo de la madre, sino que también empieza a crear sus herramientas para la toma de decisiones y la independencia emocional de la madre. Para poder conquistar otros vínculos, tiene que renunciar a la relación funcional con la madre. Y después de eso, poder tener experiencias gratificantes. El tratamiento es eso, multiplicar las posibilidades de gestión del placer y la satisfacción de necesidades sin tener que recurrir a una droga. Es decir, volver al escenario de los vínculos para a través de ellos poder tener una vida más o menos satisfecha. Esa es la rehabilitación. ¿Qué es la ansiedad y la depresión? Pues justamente los grandes acontecimientos de frustración de la satisfacción libidinal y el predominio de la agresión. De ahí surge estos famosos causas que siempre son repetidas por todos los especialistas, que es la ansiedad y la depresión. Nosotros tenemos que poder manejar la ansiedad y depresión, hacerlas nuestras amigas, poder convivir con ellas, que no nos haga funcionar de manera tan defensiva y podamos aventurarnos a realizar la gestión de nuestras necesidades. Ese es el tratamiento. Ujú. Entonces, nosotros podemos sintetizar esto pensando que hay diferentes grados de patología en los sistemas relacionales familiares que pueden crear condiciones más o menos patológicas que favorezcan la dependencia en el consumo de sustancias. El principal tiene que ver con esa relación de la pareja que puede ser formal, de estancamiento o ausente, es decir, carente de vínculo, pero están juntos, que se combina con las formas de cuidado con los hijos y que se traduce en una relación de abandono, ocasionando la hostilidad del hijo y de la rebelión frente a ese abandono y la sustitución del vínculo funcional materno por la droga y una manera de venganza de la traición de los padres. Qué síntesis tan dramática, ¿no? Pero justamente lo que estamos haciendo es destacar las características patológicas de este tipo de sistemas familiares. Y con eso es con lo que trabajamos. Y eso es lo que pretendemos cambiar en los tratamientos, cómo modificar el contexto relacional de las familias para que se pueda suplir, en primer lugar, el tipo de vínculos que se tiene y la pareja conyugal, pueda resolver sus broncas y poder tener un mínimo de satisfacción y que eso les permita no agotar todas las energías y poder mirar hacia los hijos para disminuir la posible hostilidad de resentimiento y hostilidad de los hijos por sentirse abandonados. Disminuye la hostilidad, entonces tiene menos necesidad de tener que experimentar con drogas como motivo de venganza. ¿Mm? Tan, tan. Bueno, hasta aquí le dejo de compartir pantalla, paro la grabación.